a grabar. Sí, exactamente, gracias por recordar. Ya, chiquillos, primeramente, muy buenos días a todos ustedes, esperando que se encuentren muy, muy bien, con frío, con sueño, con hambre. Bueno, hemos hablado harta de comida, así que lógicamente vamos a tener hambre, Sí. pero espero que fuera de eso, espero que estén muy, muy bien. Les comento, chiquillos, que el trabajo que está destinado para el día que tienen que entregar, me recuerden, para los que están un poquito perdidos, yo la semana pasada les envié una actividad que ustedes tenían que realizar durante toda esta semana, o sea, desde el miércoles pasado hasta este miércoles, hasta hoy día. ¿En qué consistía? Como los que habrán visto la clase en YouTube o las que vieron el PPT y el mensaje también que di, tenían que dibujar un objeto pequeño, ¿ya? Algunos dibujaron, gran parte dibujó su celular, algunos dibujó una taza, algunos dibujó un lápiz, así como el ejemplo que di yo, etcétera. Varios de ustedes dibujaron un objeto pequeño. Y de aquí yo tengo también el listado de quienes me han entregado el trabajo, que se los voy a entregar después para que el resto, que después vea la clase o ustedes mismos, si no han entregado el trabajo, lo puedan entregar hoy día. ¿Hasta qué hora tienen plazos, chiquillos, para poder entregarme este trabajo? Y esto va para todos ustedes, sin excepción, hasta las 3 de la tarde, ¿ya? Hasta las 3 de la tarde o las 15 horas, ustedes van a tener plazo para entregarme este trabajo, que es bastante sencillo, chiquillos. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente tienen que tomar un objeto pequeño, por ejemplo, aquí yo tengo un protector labial, que es para el sol, o sea, para no quemarme los labios, y lo puedo tomar fácilmente y lo puedo calcar. Lo calco, le hago su imagencita, todo eso, así sus dibujitos, las letras que tiene, así no tanto detalle, y le hago la cota, ¿ya? Como vimos en la clase pasada, que era la cota. Ahora lo vamos a repasar en todo caso con esta guía de trabajo que tienen que realizar. Entonces, es simplemente eso. Simple y llanamente eso, obviamente con la medida que corresponde. Intentando anotar la medida que corresponde del objeto, tomando usted una regla, un escalímetro, cualquier instrumento de medición, inclusive hasta su celular. Puede descargar una aplicación de regla en su celular y puede tomarle la medida a este objeto pequeño, como puede ser también, como les digo, una taza o el mismo celular. Entonces, yo creo que la gran mayoría de nosotros cuenta con una regla, con un escalímetro, con algo de medir, una wincha de medir, por ejemplo, que nos permita poder medir el objeto que estamos dibujando. Lo ideal, chiquillos, es que ustedes puedan dibujar el objeto eh, de la misma medida. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si el celular que ustedes están dibujando mide 15 centímetros de alto, usted justamente mide el celular y lo dibuja de 15 centímetros. ¿Ya? Eso es principal y fundamental. No quiero un dibujito pequeño, chiquitito, o uno muy grande, muy extenso. La idea es que quepa en la hoja de su cuaderno. Por eso yo les dije un objeto pequeño que tienen que dibujar. Ese es el trabajo, chiquillos. No tiene nada más y nada menos complejo que eso. Ellos Yo he recibido... aprovechen Ah, yo he recibido una buena notita en una muy buenos asignatura que es trabajos. un poquito más complicada y que les dé la facilidad de tener una buena nota por un trabajo tan sencillo. Aprovechense de esto y envíenlo rapidito. Así es. ¿Esto Sí, ahora? chiquillos. Tienen hasta las 3 de la tarde para poder enviar los chiquillos, para los que no lo han enviado. Así que tienen tiempo todavía, pero de ahí yo no voy a dar más plazo, lógicamente. Y si no me lo envían, lamentablemente van a tener una mala nota por participación en clases. Recuerden que esto también es evaluado, chiquillos. Todo esto significa unas décimas más para su promedio final, por supuesto. Así que no crean que este es trabajo perdido, que esto lo estamos haciendo por hacer, no. Esto significa, chiquillos, un aumento, obviamente, de su notita final. Así que es para ayuda de ustedes y obviamente también para su propio aprendizaje. Denos puntos, pues, profe. Sí, por supuesto que tienen puntos. Por supuesto que sí. Ya, chiquillos, ¿cómo lo harán con el promedio? Bueno, ahí vamos a hablar después de eso, chiquillos, para solventar esas dudas. Pero, mientras tanto, quedémonos con lo que es la guía de trabajo que hoy día, chiquillos, ustedes van a recibir. La guía número 4. Ya hemos pasado 4 guías, chiquillos. Yo les he enviado a través de WhatsApp las guías anteriores, las 3 guías anteriores que hemos trabajado en interpretación de planos, y hoy día, como les digo, deben recibir esta guía. No sé si se ve bien, profesora, ¿me puede decir si se ve bien? Sí, se ve bastante bien. Profesor, Benja está preguntando que cómo lo vamos a hacer con el promedio del primer semestre. Ya, ahí le vamos a responder más ratito, Benjamín, porque eso también ha estado en discusión, por lo menos a nivel escuela,
¿ya? Sí. Te lo digo de antemano, no es que vamos a tomar cada profesor la determinación de cómo va a poner las notas. Entonces, vamos a tener que seguir ciertos lineamientos, ¿ya? Y hasta ahora hay algunos, pero no están al 100% claros, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos ya el concepto ya dado, ya cuando ya tengamos ya las directrices listas, vamos a dar a conocer cuál es el proceso que debemos seguir para poder ponerle sus notitas, chiquillos, ¿ya? Que para los que ya han entregado la guía de trabajo, obviamente tienen su notita, ya han sido evaluados, nosotros le hemos dado la retroalimentación correspondiente, así que en ese sentido no tengan problema. Yo ya el día viernes tengo que ir a buscar la guía de trabajo que han estado atrasadas y aquellas que también los profesores han tenido en sus manos y que la han recibido por equivocación, tengo que ir a buscarla a la escuela, ¿ya? Y ahí vamos a poder también complementar con toda la otra guía de trabajo que faltan y que quizá algunos de ustedes también están preocupados, que me han preguntado por interno, profesor, ¿qué pasa con mi guía de trabajo? Bueno, probablemente va a estar ahí. Así que ahí también yo les voy a estar diciendo, chiquillos, recibí su guía de trabajo. Y también les digo, chiquillos, que hay algunas guías que no tienen nombre, ¿ya? Es importante que a la guía de trabajo, así como yo le estoy mostrando ahora, le pongan su nombre, porque hay veces que he tenido que adivinar inclusive por la letra, ver de quién corresponde. Y gracias a Dios lo he logrado, gracias a Dios, porque hay algunos que tienen una letra bastante característica y le alcanzan a poner el nombrecito a una de sus guías, pero no a todas. Así que tienen que ponerle el nombre, chicos. Ya tienen que ponerle su nombre, eso es súper importante porque saben que después de tantas guías, tantos cientos de guías que se reciben en la escuela, se van a confundir y no vamos a saber de quién es. ¿Ya? Entonces tienen que ponerle su nombre, chiquillos, por favor, porque a mí no me llega directamente a mi mano, primeramente llega a la escuela. Se van a Una perder vez un dicho 7, pues chiquillos. Van a perder su 7 porque van a tener puros 7 y no van a saber de quiénes son. ¿Cierto? exactamente, justamente, profesor, tal cual. Chiquillos, entonces una vez dicho eso, una vez que tienen que poner el nombre y todo como corresponde, el objetivo de aprendizaje de esta guía de trabajo es el siguiente: conocer el concepto de dimensionamiento en un plano. ¿Ya? Como ven, es el mismo objetivo que tuvimos en la clase anterior, por lo cual vamos a hacer una retroalimentación de la clase anterior. Bueno, aquí están las instrucciones como siempre, leer la guía detenidamente, realizar la actividad que tiene la guía de trabajo, responder la autoevaluación, eso es súper importante, chiquillos, y enviar la guía, ya sea la entrega de canastas o por mensaje interno. Recuerden, jóvenes, si usted realiza su guía de trabajo, si usted la escribe y todo, la realiza como corresponde, en lo posible, traspásela a su cuaderno o bien sáquele fotos, ¿ya? Vayan anotando ustedes, chiquillos, la guía de trabajo, porque obviamente esta no es la única guía que van a tener que hacer, tienen otras asignaturas que tienen que responder. Entonces, la guía de trabajo que ustedes vayan realizando, vayan anotando diciendo, ya, yo hice esta guía y la anota, su respuesta por último, ¿ya? Y si no, saca una fotito y guárdela ahí con el nombre, guía de trabajo, interpretación de planos para tener un registro. Porque en caso, ni que Dios lo quiera, chiquillos, que su guía de trabajo, por ese motivo, no aparezca, ¿ya? Porque también hay que ponerse en esa situación, chiquillos, lamentablemente, con toda la logística que hay en la escuela y pueden cometer errores porque no son máquinas los que están manipulando la guía de trabajo, no son máquinas los que están manipulando la guía de trabajo, son personas y que probablemente también se pueden equivocar, se puede extraviar algún tipo de guía. Entonces, tienen que ponerse en todos los zapatos, chiquillos. Entonces, es importante que puedan tener un registro, cada uno de ustedes, de la guía de trabajo que han entregado y que han realizado. Eso como primer punto. Voy a leer el chat a ver si están escribiendo, no me doy cuenta que en fin de año, no nos digas. Exactamente, si no se van a dar cuenta, chiquillos, van a estar a fin de año, van a estar pasando cuarto año y medio al frente ya del mundo laboral. Así que empiecen a apretar esas marraquetas para que estén ahí, chiquillos, bien pendientes, porque el tiempo se va a pasar muy, muy rápido. Chiquillos, comenzamos. Interpretación de planos, introducción de guía de trabajo. Aquí yo les cuento y se los voy a leer. Hola queridos y queridas estudiantes, ¿cómo estás? Realmente espero que muy bien junto a tus cercanos. Ponte cómodo o cómoda, ya que te voy a explicar lo que tendrás que realizar en esta guía de trabajo. Aquí dice, primero deberás realizar el trabajo psicoemocional. Ya como ustedes saben, toda la guía de trabajo tienen un trabajo psicoemocional, chiquillos, y ese trabajo tienen que realizarlo. Ya, ese ¿Es con trabajo notas eso también? no... Perdón, Benjamín.
¿Es con notas igual del trabajo psicoemocional? Chiquillos, ¿Influye algo? si yo envío el trabajo socioemocional y los profesores también es para que lo hagan, no para que sea Oh, opcional y ustedes lo dejen en blanco. Pero que ¿Ya? a nosotros, por ejemplo, Luis Pérez nos dijo que él no mandaba eso, él nomás mandaba sobre la materia de lo que él pasa, no mandaba nada de lo es que debería psicoemocional. ser Eso lo hacían opcional, pues, otros. profe. Si él no lo envía en su guía de trabajo, obviamente no lo va a estar evaluando. ¿Ya? Pero si yo lo envío en mi guía de trabajo, eso no quiere decir que yo me tenga que regir a lo que dice el profesor Luis Pérez por su asignatura o por su módulo. Yo tengo mis módulos, chiquillos, y la guía de trabajo tiene su estructura. Es como que yo les diga, no, no pongan el nombre porque eso no va, no tiene sentido. Todo lo Ah, que pero aparece en la no, guía de es que trabajo, eso sí o ahí sí, pues, tienen profe. que realizarlo. Un tema lógico, chiquillos. Entonces, ahora, si tenían esa duda, si pensaban que era opcional, ahora solamente esa duda. Se debe hacer, chiquillos, el trabajo psicoemocional, ¿ya? Eso también se evalúa, es parte del trabajo de la guía. Entonces, Nos es dan más importante que lo trabajo puedan que realizar, eso, ¿eh? chiquillos. Pensar y Ellos pensarlo. queridos, bueno, el profesor Luis Pérez, él tiene su forma de trabajar con ustedes, ¿cierto? Y a lo mejor él la compartió, pero nosotros tenemos un formato que es único. Y en el formato único vienen especificados todos estos temas que hay que ver, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a ponernos a discutir en que el profesor lo hace o no lo hace. Si se envía la guía, ustedes lo tienen que hacer, ¿ya? Porque si no, no lo pondría. ¿De acuerdo? Entonces, y además que no es nada complicado, chiquillos, es solamente la parte para saber cómo están ustedes. Porque pónganse ustedes en esta situación. Usted está súper deprimido, pero súper deprimido. Entonces, y usted no pone nada. Y resulta que después estaba distraído, contestó mal, contestó, y tiene un rojo. Si usted hubiese puesto que está muy, muy distraído, que tiene muchos problemas, que está mal, que no se siente bien, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos llamarlo por teléfono y decirle, mire, nos damos cuenta que usted cuando hizo su guía no estaba en buenas condiciones. Por lo tanto, te podemos dar una oportunidad para que tú demuestres realmente lo que sabes. Si ahora estás bien, a lo mejor la puedes hacer mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el objetivo. No hay ningún otro objetivo más que ese, ¿ya? Si a usted le va mal, nosotros podemos llamarlo por teléfono y preguntarle, por ejemplo, Saray, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fue tan mal? Yo sé que tú, por lo general, respondes bien, entonces tienes algún problema. ¿Quieres repetir esto para hacerlo de nuevo? La idea es siempre y siempre ayudarlos, chiquillos. Que eso les quede sumamente claro. No es por ser pesado, no es por ser exigente, nada de eso. Es simplemente porque nosotros sabemos que muchos de ustedes, en el momento que estamos viviendo, que esta pandemia horrible, ¿cierto? No es tiempo normal y a veces nos afecta. Nada más que por eso, chiquillos. Ya, profesor Jonathan. Sí, justamente, chiquillos, la idea es ayudarlos, nunca perjudicarlos, ¿ya? Siempre nosotros, nuestra intención va a ser, obviamente, entregarles lo mejor posible en cuanto a enseñanza, con las limitaciones que tenemos, chiquillos, con todo lo que tenemos, lamentablemente, con este sistema que estamos utilizando ahora, que no es el mejor, lógicamente, pero queremos lograr, chiquillos, que también dentro de todas las limitaciones ustedes puedan aprender de la mejor manera posible, y también en las mejores condiciones también. Es por eso que utilizamos también este tipo de trabajo que se llama psicoemocional, tal cual como dice la profesora, para saber cómo ustedes están, ¿ya? Para ser un poco más cercanos, porque sería súper apático de parte del profesorado que no utilice este tipo de herramientas tan importantes para poder saber más que lo que ustedes saben, saber cómo ustedes están, ¿ya? Necesitamos saber cómo ustedes están, chiquillos, y cómo están enfrentando también el tema de la pandemia, porque también es responsabilidad nuestra poder ayudarlos en ese sentido. Entonces, nos sentimos nosotros parte también de su, no solamente su aprendizaje, sino también parte de su crecimiento, porque al final compartimos, si estuviéramos de manera presencial, compartimos casi todos los días, chicos. Estamos casi todo el día juntos. Entonces, prácticamente nosotros los vemos crecer a ustedes. ¿Ya? O sea, verlo desde primero medio, verlo hasta ahora, por lo menos yo los conozco de primero medio, y verlo hasta el día de hoy, me gustaría poder ver cómo están, abrazarlos, darle un merecido felicitaciones, qué bueno que están en tercero medio, un sinfín de cosas, chiquillos. Entonces, somos parte, aunque quizás para algunos digan, no, profe, nada que ver, somos parte, chiquillos, también de su aprendizaje y de su crecimiento. Entonces,
Esto también para nosotros es súper importante y también una pequeña muestra también de cariño para ustedes también, por supuesto. Entonces, como también lo queremos a ustedes, lo demostramos también con este tipo de trabajos que también son súper necesarios. Deja de mandar caras. Sí, está mandando puras caras, puro emoji por ahí. Chiquillos, el trabajo, aquí dice, se los voy a leer igual, ¿ya? De dimensionamiento. Esta es la guía de trabajo. Recuerden que todas las guías de trabajos tienen su texto de ahí como corresponde. Entonces se lo voy a leer porque es importante también para que ustedes puedan recordar más o menos lo que vimos en la clase anterior. El dimensionamiento. Esto fue lo que hablamos la clase pasada. ¿Qué es el dimensionamiento en un plano? Bueno, el dimensionamiento es el proceso, ya recordemos, de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto, ¿ya? El dimensionamiento, chiquillos, o el acotado también como se le llama, es el proceso de anotar las medidas de un objeto, ¿ya? O sea, si yo como les digo, y ustedes también dibujaron, no sé, su celular, es el proceso de anotar al ladito la medida, la altura, la anchura, el espesor del objeto que usted está dibujando, ¿ya? Como se representa en un plano. Ese es el dimensionamiento como tal y de manera muy sencilla para que usted lo entienda. En este caso dice, es el proceso de anotar mediante líneas, ¿ya? Recuerden que se utilizan unas líneas, y la vamos a recordar qué tipo de elementos constituye la cota, líneas, cifras, signos y símbolos, la medida de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas, tal cual como lo vimos, y convencionalismos establecidos mediante normas. Chiquillos, el tema del dimensionamiento, recordemos que es un proceso súper importante dentro de un plano, porque sin las medidas del objeto que a mí me están pidiendo que yo elabore, que yo construya, no tiene ningún sentido. Es como que ustedes le entreguen una receta sin el gramaje, sin la cantidad de elementos que necesita para cocinar. No tiene ningún sentido porque no sería una receta. ¿Se entiende? O sea, si me pasan una receta para hacer puré, pero no tengo la cantidad de papa, no tengo la cantidad de leche, margarina o mantequilla, sal, voy a tener que hacerlo al ojo. Y no va a tener sentido porque vamos a estar entre prueba y error. Y no es el sentido principal de una receta, y así también no es lo mismo un plano que no tenga medidas. Ya no tiene sentido un plano de construcción que no tenga medidas, porque yo las necesito, ustedes las necesitan, todos necesitamos esas medidas. Yo estaba jugando delante con una spinner, y este spinner, chiquitito, también tenía un plano específico que se utilizó para poder construirlo. Si imagínense la forma que tiene este spinner. Tiene unas formas bien extrañas, unos ángulos bastante interesantes y bonitos por lo demás, pero también necesitó un plano porque si la persona que le llegó el plano de este spinner sin sus medidas, créanme que hubiera hecho cualquier otra cosa menos esto tan bonito que ustedes están viendo. Entonces, las medidas, chiquillos, de un plano son tremendamente importantes. Y es por eso que también el proceso de dimensionamiento o anotación de las medidas del objeto en el plano es tremendamente importante y debe tener un orden, debe tener un convencionalismo súper importante y como aprendimos la semana pasada, están basados a base de normas. En este caso tenemos la norma chilena número 16 y la ISO 129. Esas son las normas chilenas y la norma internacional que utilizamos para esto. Lógicamente, como les dije, no vamos a revisar las normas como tal, más o menos tiene como 30 y tantas páginas la norma ISO 129, pero no es para que la leamos todos juntos en el momento. Pero como les dije, la mejor manera que vamos a aprender a anotar las cotas y también a interpretarlas es justamente dibujando, así como también ustedes lo hicieron. Dibujaron un objeto y anotan sus medidas, y en esta guía de trabajo no va a ser la excepción. Ustedes también van a tener que dibujar un objeto, pero ahí les voy a explicar cómo van a tener que hacerlo, porque es más sencillo, como sabrán y como se darán cuenta, el trabajo de esta guía de trabajo número 4. ¿Se entiende, chiquillos, a priori, lo que es el dimensionamiento? Recuerden que estamos recordando la clase anterior. Entonces quería saber si tenían dudas al respecto. ¿Alguna consulta? Sí se entiende. Ya bien, el resto, chiquillos. El resto, dudas, consultas. Bien, Cualquier perfecto. cosita que usted no entienda, aproveche de consultar. Bien, bien, Así chiquillos. que no hay pregunta tonta. Exactamente. Todas las preguntas son válidas, chiquillos. Por muy burda que suene.
Bien, gracias chiquillos por responder ahí en el chat, que está quedando claro, eso es súper importante para nosotros. Veamos de dónde quedé, ya. Por todo ello, dice aquí, daré una serie de normas y de reglas, pero será justamente la práctica, lo que ustedes están haciendo cuando le estoy pidiendo una actividad, será la práctica, la experiencia la que nos conduzca al ejercicio de un correcto dimensionamiento o a interpretar de la mejor manera posible lo que la cota nos indica, o el dimensionamiento nos indica. Aquí dice, como título, elementos que intervienen en el dimensionamiento, ¿ya? Elementos que intervienen en la cota o en el proceso de anotar justamente las medidas. Yarela, no raye la pantalla, por favor. Está poniendo puntitos por ahí. No me dibuje ninguna cosa rara, por favor. Están como los chiquititos del quinto básico. Sí. Yo les pongo una hoja de blog para que ellos la rayen. Ya, chiquillos, elementos que intervienen en el dimensionamiento. El proceso de dimensionamiento o acotado de un dibujo, además de la cifra de cota, intervienen líneas y símbolos, chiquillos, así como lo vimos la semana pasada, que variarán según la característica del elemento a acotar. Todas las líneas que intervienen en el dimensionamiento se realizarán con el espesor más fino de la serie utilizada. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que ustedes cuando dibujen una cota, como lo hicieron en el dibujo que están realizando, tienen que utilizar idealmente, jóvenes, idealmente un lápiz mina bien afilado o un portaminas, ¿ya? En caso de que ustedes lo dibujen a mano. Nunca, yo les recomiendo desde ya, chiquillos, comiencen a dibujar un plano o las cotas de un objeto con lapicero, ¿ya? Porque probablemente se van a equivocar. Imposible que alguien, a no ser que alguien sea una máquina, dibuje un dibujo o un plano sin equivocarse, ¿ya? Es importante que ustedes dibujen un plano, chiquillos, con la línea más fina posible, todas las líneas, ninguna va a quedar exenta de esto, de esta regla que les estoy comentando ahora. Por lo mismo, porque si usted hace una línea bien finita, bien tenue, si se equivoca, usted la va a poder borrar y no se va a notar el error. Ya recuerden, chiquillos, que todas las líneas que aparecen en un plano no están de más. Ninguna línea en un plano está de más. Todas las líneas en un plano significan algo, ¿ya? Y si a mí me aparece una línea que está de más o un borrón, por ejemplo, por eso yo soy bien, por así decirlo, catete con el tema de la limpieza y los borrones y las arrugas, porque si a mí me aparece una línea en un plano que yo le estoy solicitando a ustedes, que está de más, que se le escapó, que quedó como borrón y todo eso, yo voy a interpretar lo que es una línea dentro del objeto o una línea de la casa. Y yo voy a estar craneando, oye, ¿qué quiso dibujar aquí esta persona, este estudiante? Voy a pensar que quizá es una parte de la casa, una extensión de la casa, lo que sea. Entonces, todas esas líneas, chiquillos, que están de más o que quedan de borrones, hay que evitarlas, ¿ya? En lo posible hay que evitar, cosa que en el plano o en la hojita quede exactamente las líneas específicas del objeto, como también de las cosas que ustedes van a tener que dibujar y están dibujando. No sé si se entiende. Sé que hay que ser muy estrictos, chiquillos, con esto. Si ustedes estuvieran de manera presencial conmigo, yo les catetearía, chiquillos, con la más mínima pulcritud. O sea, ustedes en un plano tienen que ser muy pulcros para poder dibujar. Yo no voy a aceptar que tengan migas, que tengan mancha de soufflé y toda esa cuestión. No, yo sé que no son niños, ¿ya? Es importante que dibujen de la mejor manera posible, obviamente manteniendo los parámetros, ¿ya? Entonces, es importante, chiquillos. Mira, aquí hace Axel y Juan una buena pregunta que me la mandaron por interno y la voy a copiar y pegar para que la lean todos. Me dice, profe, ¿cuáles son los principios generales para realizar una buena acotación o una buena anotación de las cotas? Chiquillos, respondiendo a esta pregunta, para poder anotar bien una cota, como les digo, principalmente es importante que mantenga lo que le estoy diciendo y lo que aparece acá. Utilizar el espesor más fino de la línea utilizada, un lápiz, o si lo hacen de manera digital, obviamente va a estar mucho más sencillo porque no va a tener que utilizar ningún pulso. Se utilizan, por ejemplo, AutoCAD, Revit, etcétera, que son programas computacionales que se utilizan para justamente dibujar planos de construcción. Pero aún así nadie está exento de dibujar un plano de construcción a mano, ¿ya? Entonces eso es súper importante que también lo aprendan y lo entiendan. Ahora, lo otro, Axel, respondiendo a tu pregunta, Juan. Para poder notar bien una cota, es importante que se rijan bajo la norma, ¿ya? La norma chilena
16, la ISO 129, son las normas que a mí me van a ayudar para poder anotar correctamente. Yo la clase pasada le di cómo se conforma, y ahora lo vamos a ver justamente, los elementos que componen una cota, así como ustedes lo están viendo en pantalla ahora. Y aquí aparece el nombre de cada uno de los elementos que intervienen en la cota. Si se dan cuenta que hay un elemento, una forma geométrica, si ustedes están viendo mi cursor, que es la línea ya más oscura, que es la forma geométrica que se está intentando dimensionar o anotar sus medidas. Y abajito tenemos, como recordemos, la línea auxiliar, esta línea vertical que está aquí, también está al otro extremo, la línea auxiliar, tenemos la línea de la cota, y tal cual como aparece, línea de cota está apuntando ahí con esa línea de cota, tenemos la cifra de la cota, que es este 70 y este 30 también, que es la cifra, y tenemos el final de la cota, que como recordarán, se puede utilizar una flechita o una línea oblicua, como aparece acá abajito en el ejemplo. Podemos utilizar estos tres tipos de finales de cota, una flechita, una línea oblicua en 45 grados o un círculo, ¿ya? Recordemos, chiquillos, ¿para qué se utilizaba este círculo? ¿Se acuerdan para qué se utilizaba este círculo exclusivamente? Lo dijimos la semana pasada. Pues recordemos, chiquillos, ¿para qué se utilizaba este final de cota, este círculo? Yo lo nombré la semana pasada, no sé si se acuerdan. Están recordando, profe, Ya, espera un poquitito, ya, espera un poquitito. aquí dicen, chiquillos, no me escriban por favor por interno, ya, Axel y Juan no me escriban por interno, intenten escribir para que todos también vean sus mensajes. Ese final de la cota, me dice Axel o Juan, ya, sí, ese final de la cota, pero tiene una función, porque recuerden que por lo menos la flechita y esta línea que parece oblicua son para uso común, ¿ya? O sea, cualquier objeto, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, esta figura geométrica, podría utilizar cualquiera de las dos. Pero esta exclusivamente que tiene el circulito se utiliza para una finalidad muy específica. Exactamente, muy bien, Génesis. Muy bien, se nota que toma atención. La felicito, se merece un aplausito. Muy bien. Se utiliza para cosas que son circulares, chiquillos, o elementos geométricos, que, por ejemplo, un cilindro, ¿ya? Porque justamente este final de cota me está representando eso, que yo estoy tomando en cuenta, ya sea un radio o un diámetro de un objeto. Por ejemplo, si yo tengo que acotar, yo tengo mi taza de café, si ustedes dibujaron, por ejemplo, una taza en el dibujo que yo les solicité, ustedes no van a utilizar, por ejemplo, una flechita o una línea oblicua. Ustedes van a utilizar justamente la cota que le estoy nombrando ahora, que tiene el circulito, porque no van a estar anotando una línea con un vértice, ¿ya? Ustedes van a estar anotando un diámetro. Entonces, para eso se utiliza justamente ese final de cota, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta, chiquillos. Muy bien, Génesis, la felicito porque tomó atención. Quizás tenía ciertas dudas, pero aún así le dio al clavo. Así que muy bien, Génesis. La felicito por eso, por tomar atención. Chiquillos, continuamos. Los símbolos. Esto no lo vimos la semana pasada, pero aún así en esta guía de trabajo, obviamente lo que más va a perdurar, y se los quise poner acá. Los símbolos, chiquillos. Como ustedes están viendo en pantalla, aquí tenemos un elemento geométrico, ¿ya? Aquí, en la norma, chiquillos, nos da varias opciones, ¿ya? Nos da muchas opciones que la vamos a ir revisando lógicamente con el tiempo, porque no la vamos a ver de golpe, porque si empezamos a revisar la norma desde ya y la leemos completa, estoy más que seguro que ni siquiera el 10%, ni siquiera a mí, del 10% de la norma me va a quedar aquí. Entonces, importante es que vayamos viendo y conociendo esta normativa de a poquito, porque está en casi todos los planos de construcción. Entonces, uno lo va a ir conociendo de a poquito, estos convencionalismos súper importantes. Pero no está de más nombrar, chiquillos, algunas cosas que son también muy relevantes. Por ejemplo, en este objeto, aquí hay un cilindro, ¿ya? Acá hay un cilindro. Este rectángulo que está arribita, tenemos un rectángulo un poquito más grande, y aquí al lado tenemos un rectángulo un poquito más pequeño, que podríamos imaginar que este puede ser un cilindro, y acá abajo una figura geométrica ya como un cuadrado. ¿Por qué yo sé eso? Porque la cota que aparece acá, lo que está anotado para poder dimensionar este espacio, fíjense, que no aparece el símbolo que yo estoy utilizando acá, que yo les dije del circulito, final de cota de círculo, pero sí me aparece el símbolo de que aquí se está tomando un diámetro.
¿ya? O sea, puedo ir variando con eso, pero sí o sí tengo que tener un símbolo, ya sea al final de la cota, como aparece acá con el circulito, o al ladito de la cifra, debo tener ese simbolito que me simboliza el diámetro, ¿ya? El diámetro del elemento que yo estoy anotando la medida. Ahora, si yo no quiero anotar esto, ya sea porque no tengo espacio, porque creo que se va a ver mal, debo utilizar el final de la cota y se va a entender perfectamente que esto es un diámetro, o un cilindro, o un círculo, dependiendo de lo que yo estoy anotando, ¿ya? Y acá abajito, ustedes están viendo que aparece un cuadrado, y normalmente este no se utiliza, chiquillos, porque este cuadradito acá, porque se infiere normalmente de que la cota que yo estoy dando es una intersección entre un vértice y otro, un elemento cuadrado. Como ustedes saben, chiquillos, las casas normalmente son muy pocas las que tienen algún elemento que sea semicircular o circular, ¿ya? A no ser que sea muy específico del cliente. Pero son muy pocos los elementos que intervienen en un plano de construcción que se utiliza un elemento que tenga un diámetro o un radio, por ejemplo, ¿ya? Normalmente se utilizan elementos cuadrados, las casas son cuadradas, rectangulares o triangulares, dependiendo del gusto del cliente, pero muy pocas son semicirculares o circulares. Entonces, estamos hablando de vivienda, no de edificios ya quizás patrimoniales, que ahí entramos a otro tema. Pero en casas habitacionales o edificios, siempre vamos a utilizar medidas o cotas que sean de un tipo de vértice, ya sea cuadrado, rectangular o un elemento de estos tipos, por lo cual este elemento de cuadrado nunca se va a utilizar, ¿ya? Nunca se va a utilizar. O muy pocas las veces que se va a utilizar, a no ser, por ejemplo, que lo que yo estoy dibujando sea solamente justamente elementos circulares, o que yo tenga que anotar diámetro. Ahí quizás recién va a afectar esto, porque voy a dar a entender que justamente, separado de todos los otros objetos que yo estoy anotando, este elemento justamente es un cuadrado, ¿ya? Pero para esto, chiquillos, para este fin, para lo que es el plano de construcción y el módulo que estamos hablando, no se va a ver esto. ¿Esto dónde más se ve? Por ejemplo, en planos de elementos pequeños. Cuando, por ejemplo, me piden que yo dibuje una tuerca o elementos de un motor de un vehículo, que son algunos más pequeños o que gran parte tienen esta forma circular o cilíndrica, ¿ya? Para eso probablemente se utilice más estos tipos de símbolos, pero en un plano de construcción se ve bastante poco. Lo que más se ve es el diámetro, pero ya lo vamos a ver más adelante, chiquillos, para que le quede más claro. No quiero ahondar mucho más en esto para que no se nos pase la hora, para que nos quedan poquitos minutos. Chiquillos, aquí en esta parte de la guía de trabajo, perdón, tenemos la norma chilena, como les dije, número 16, y la ISO 129, que es la normativa equivalente a la norma chilena número 16. Y esta normativa, chiquillos, para recordemos, nos rige la manera correcta en que debemos dimensionar o acotar un objeto en un plano. Y aquí yo les anoto algunos principios básicos que son clave a tener en cuenta a la hora de yo anotar una cota, de yo acotar, ¿ya? Aquí yo les voy a invitar que lo lean detenidamente, porque si me detengo, obviamente me voy a pasar con la hora, pero se los voy a nombrar, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, así que solamente están escuchando. Una cota solo se indicará una vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla. Como yo les dije, chiquillos, en el objeto que ustedes están dibujando, tienen que dibujar para lo que no lo han hecho. Si yo pongo, por ejemplo, la cota del costado de un celular, ¿ya? Si yo pongo, anoto la medida en el costado del celular, y se la medida del otro extremo del celular, o pongamos este elemento, este que para que lo vean. Si yo anoto la cota de este lado, del lado derecho, bueno, mi lado derecho probablemente es un lado que tú estás viendo en la pantalla, es el lado izquierdo, pero si yo anoto la cota de este lado, y si del otro extremo, del otro lado lateral, es la misma, yo no la debo anotar, porque sería redundante, ¿ya? Y va a entorpecer el entendimiento del plano, ¿ya? Entonces, si la misma medida de ambos extremos es la misma, yo pongo solamente una cota. Es como un cuadrado. No tengo por qué anotar justamente todas las medidas de un cuadrado. Me basta simplemente con el alto y el ancho. Nada más que eso. No anotar todas las medidas, a no ser que sea una forma geométrica que sea asimétrica, ¿ya? Pero solamente en casos muy específicos se va a anotar las otras cotas, que ahora no lo vamos a ver, pero es para que se entienda. Solamente las necesarias. Eso es lo que dice esta parte de la normativa. No debe omitirse ninguna cota, ¿ya?
obviamente, esto de una manera, entendiendo la primera función que les dije, la primera norma, que solo se va a indicar una vez esa cota, salvo que sea indispensable repetirla. Y la siguiente dice, no debe omitirse ninguna cota. Ninguna cota se debe omitir, chiquillos, ninguna, ¿ya? Todas las que son medidas distintas, por ejemplo, de este spinner que yo les mostré, todas las medidas, cuando yo las anoto en un plano, deben ir absolutamente todas, a no ser que, por ejemplo, como vimos en el ejemplo, esta parte y esta sea la misma medida, ¿ya? Salvo eso, como aparece acá. Por eso aparece respetando esta norma básica de la ISO 129. Luego, dice, las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claro los elementos correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las cotas, chiquillos, siempre se van a poner de manera clara y sobre lo más cercano al objeto que yo estoy utilizando. ¿Ya? Porque, lógicamente, cuando vemos un plano de construcción, chiquillos, y lo vamos a ver más adelante, de hecho, en las próximas clases ya vamos a empezar a ver, por fin, planos de construcción, se van a dar cuenta que las cotas a veces son muchas líneas, porque obviamente un objeto, en este caso sería pequeño, ¿ya? O lo que ustedes están dibujando es un objeto pequeño. Pero en las cotas, cuando yo anoto las medidas de un plano de construcción, por ejemplo, son muchas medidas. Y a veces esas medidas o esa anotación de dimensionamiento o de cotas pueden interferir en la manera en que yo interpreto correctamente el plano, porque tiene muchas líneas. Entonces, aquí justamente me dice que las cotas se van a colocar sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. O sea, lo más cercano al elemento y lo más encima, dependiendo si hay objetos que están debajo, que se están representando en el plano. ¿Ya? Después vamos a ver algunos ejemplos. Todas las cotas, perdón, de un dibujo se expresarán en las mismas unidades. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el plano que yo estoy dibujando y del objeto que estoy acotando está en centímetros, yo no voy a poner al lado una cota que esté en milímetros, o que esté en metros, o que esté en kilómetros. ¿Ya? O sea, si yo comienzo a anotar las medidas en centímetros, todo el plano debe tener esa unidad de medida, a no ser que yo lo anote al ladito. Por ejemplo, si tengo todo en centímetros y anoto una medida que sea en metros, yo pongo al ladito justamente que es en metros, ¿ya? Solamente en esos casos. Pero idealmente que todas las medidas que yo estoy utilizando, las unidades de medida, sean de la misma. Centímetros, milímetros, metros, kilómetros, etc. Y por último, las cotas se situarán por el exterior del elemento y se admitirá situarlas en el interior siempre que no se pierda claridad en el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, idealmente, la cota se va a poner afuera del elemento. O, por ejemplo, si tengo una casa, afuera de la casa, nunca dentro. A no ser que, si yo pongo esa línea, no se pierda la claridad en el dibujo, cosa que yo la pueda leer y lo pueda interpretar y saber que justamente esa línea es la línea de cota. Pero como les digo, ya vamos a ver ejemplos en las próximas clases de estas cositas que son importantes y ya la van a poder ver, que son más claros. Por último, chiquillos, para poder ir cerrando, la actividad que ustedes tienen que hacer en esta guía de trabajo es la siguiente. Dibuja en una hoja blanca o en tu cuaderno, así muy sencillo, un cuadrado. Ya ustedes van a tener que dibujar un cuadrado utilizando su lápiz mina, con una regla o un escalímetro y su goma de borrar, por supuesto, en caso de que se equivoquen. Y el cuadrado que ustedes tienen que dibujar debe medir 10 centímetros. O sea, 10 centímetros obviamente por todos sus lados. Y aquí obviamente yo les recuerdo que el dibujo debe estar completamente limpio, sin manchas, rayones ni borrones. Y cada línea del cuadrado y de las cotas deben ser líneas limpias, finas y sin imperfecciones. Aquí les digo, ¿por qué tan perfecto? Recuerda, los planos son documentos formales y legales ante una entidad fiscalizadora. Y número 2, ¿qué tienen que hacer con este cuadrado de 10 centímetros dibujado en su cuaderno o en una hoja blanca? Tienen que dibujar las cotas de los lados que sea necesario dimensionar. Entonces aquí yo les digo, recuerda respetar las normas de acotado. ¿Se acuerdan que yo les dije que solo se debe indicar una sola vez una cota en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla? Entonces aquí es importante que ustedes respeten esto. Y eso es todo. Eso es todo.
debemos obviamente utilizar esos ejemplos. Ya saben más o menos qué es lo que hay que hacer porque ustedes dibujaron un elemento y en este caso tienen que hacer simplemente un cuadrado. No tienen ninguna ciencia y esa es la actividad que tienen que hacer en esta guía de trabajo. Tienen que aplicar lo aprendido. Y la autoevaluación, chiquillos, también debo recordarles que también lo deben hacer, ¿ya? La evaluación también es evaluada dentro de la guía de trabajo, ¿ya? Así que tienen que realizarla, porque también da a entender que ustedes están trabajando con la guía de trabajo y que no la hacen así como a la rápida y que sacan la otra guía y empiezan a trabajar en otra y se les olvida hacer esto. Esto es súper importante, chiquillos, que nos da a entender justamente si entendieron la guía de trabajo y se la pudieron realizar bien sin tener mayores problemas. ¿Ya? Chiquillos, eso es la guía de trabajo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, aquí en los links de interés yo siempre pongo links que son relacionados, chiquillos, a lo que se está hablando justamente en la guía de trabajo. Así que es importante que también que revisen estos links que vamos poniendo para su conocimiento, para poder ahí complementar un poco la materia de la guía de trabajo. Pero hasta ahora, chiquillos, ¿tienen alguna duda con la guía de trabajo? Recuerden que estamos recordando la clase anterior. ¿Alguna duda con la actividad? Con la actividad también que deban entregar hoy día. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Les recuerdo que el trabajo del dibujo del objeto que yo solicité la semana pasada, deben hacerla llegar a mí o a la profesora Miriam a más tardar hasta las 3 de la tarde, ¿ya? O a las 15 horas. Deben hacerlo llegar a esa hora. Si se pasa de esa hora, estimado o estimada, lamentablemente yo no lo voy a admitir ya. A no ser que me diga, profe, tengo que hacer trámite el día de hoy, tengo que salir a comprar con mi mamá, tengo que ir al médico, lo que sea. Ahí yo recién me voy a decir, ya, le doy un poquito más de plazo, pero va a ser solamente si usted me lo dice. Si no me lo dice, obviamente yo voy a dejar pasar y pensar que simplemente no lo hizo por otro motivo que no tenga que ver con una excusa. Entonces, hasta las 3 de la tarde, chiquillos, ustedes van a tener para poder entregar este trabajo que está en la clase anterior, está en el video, está en el PPT y lo expliqué también en el WhatsApp. Así que, dudas, consultas, chiquillos. Los escucho y los leo, por supuesto. Y yo pongan el empeño con esto. Recuerden que es una nota que fácilmente puede tener un 7. Así que pónganse la pila. Exactamente. Oye, el Benja dice un soborno. Para que el profe me ponga a poner nada de sobornos aquí. Sus chicuelos. Haga nomás su trabajo. Es más fácil que el soborno. Exactamente. ¿Cuál es la forma correcta de acotar un plano? Tal cual como te dije, Axel o Juan, en base a la norma. ¿Ya? Y lo mismo que yo te estoy explicando, con los elementos que intervienen en la cota. Recordemos, tenemos la línea auxiliar, el final de la cota, la línea de la cota, la cifra de la cota, todo eso debe ir. Si yo no agrego uno de esos elementos, estoy acotando mal, estoy acotando en contra de la norma y no estoy utilizando la normativa para poder utilizar estos elementos. Entonces, todas las cotas, chiquillos, deben tener estos elementos que se están representando tanto en la clase anterior, como lo nombré, como también aquí en la guía de trabajo. Así es como se Guíense debe por la anotar. misma guía, que aunque parezca repetitivo. Guíense por ahí mismo, chiquillos. Hagan exactamente, por ejemplo, usted cualquier elemento que tenga, cualquier objeto que usted vaya a medir, instálelo tal cual como está ahí y haga exactamente, si es tubular, acuérdense de que tiene que tener al final el circulito, y si no lo es, recuerden que tienen las otras formas de acotar. Entonces, guíense exactamente por lo que tienen ahí, ni más ni Exactamente. Aquí menos. Ángela pregunta, si en la actividad dice que tenemos que hacer un cuadrado de las mismas medidas por todos lados, entonces sería una sola cota. Mira, idealmente en un cuadrado se hacen dos medidas, tanto el alto o el largo como también el ancho. ¿Ya? Se tienen que anotar esas dos cotas, idealmente. Ya no solamente uno, igual obviamente si yo digo que es un cuadrado, obviamente va a tener todas las líneas de la misma distancia, pero para la persona que le llega un plano, no va a asociar eso, porque tú sabes que si uno se deja guiar solamente por la vista, no tiene sentido. Entonces, debemos ser específicos justamente con estos elementos, por muy
por muy burdo que suene o por muy básico que suene, es importante que notemos justamente estas dos cotas. Porque si yo anoto la del costado y la de abajo o la de arriba, voy a asociar que las que están del lado opuesto, o sea, del lado opuesto del cuadrado y la parte inferior o la parte superior, dependiendo de dónde vamos anotando las cotas, voy a asociar que justamente a través de las cotas, lo que yo estoy representando es un cuadrado. ¿Ya? Eso es súper importante, debemos ser bien específicos con eso. Así que, recapitulando, debe ser del costado y de abajo o de arriba, del cuadrado donde yo debo anotar la cota o la medida. Recuerden, chiquillos, los elementos que intervienen en la cota, porque alguno de ustedes me entregó el trabajo y no tenía su línea auxiliar, y esto es súper importante, chiquillos, y aquí yo les retroalimento un poquito, porque gran parte de ustedes, los que me entregó, tenían problemas con esto. La línea auxiliar, chiquillos, así como ustedes están viendo en el puntero, la línea auxiliar llega exactamente, chiquillos, donde yo estoy representando el objeto o el tamaño del objeto. ¿Ya? Si esta línea auxiliar llega un poquito más afuera, aunque sea unos milímetros más afuera, yo voy a asociar que justamente desde ese punto, de esos milímetros más afuera, hasta el otro extremo de la línea auxiliar, es lo que se está tomando como medida. ¿Ya? Entonces, es importante eso, chiquillos. Es tremendamente importante. Ni más ni menos la línea auxiliar tiene que estar ni afuera ni muy adentro, porque va a ser justamente esta línea la que me va a indicar de dónde hasta dónde yo estoy tomando la medida. ¿Ya? Así que eso se lo dije a todos, es que no a la gran mayoría. Eso, chiquillos. Yo no sé cómo les digo, si tienen dudas. Ya, aquí otra pregunta. ¿Cuánto es lo máximo que puede llegar las medidas o son infinitas? Normalmente en un plano las líneas no son infinitas, ¿ya? Normalmente las líneas, los números no son infinitos en un plano de construcción, a no ser que sea el cielo, a no ser que esté intentando dibujar el universo, que siempre está en expansión. Ya, chiquillos, si estamos listos ya. Estamos listos. Y no sé si, como les digo, si tienen dudas, consultas, para ya poder cerrar. Chiquillos, solamente comentarles lo último ya, que esta guía de trabajo, la resolución, y cuando ustedes me la entreguen, la guía número 4, va a ser parte de la nota del segundo semestre. ¿Ya? No va a ser parte del primer semestre, sino que la notita que ustedes van a tener de esta guía de trabajo va a ser parte del segundo semestre. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Van a tener tiempo, nosotros les vamos a dar un plazo también para que puedan responder, pero primeramente deben recibirla, a no ser que la hayan recibido ya y fueron a buscar su canasta familiar. Pero es importante, chiquillos, que entiendan que esta guía de trabajo, con su notita, va a ser para el segundo semestre. ¿Ya? ¿Qué soborno está dando Benjamín? A ver, ¿qué pasó? El Benja, profe, ¿me acepta el soborno o no? Él dice que unos cangrejitos a cambio de una nota. No dice, no, Nada de cuentos, esas son patas de cangrejo. No me venga con cosas. Y haga el trabajo nomás, Benja. Sí, tiene que ser trabajo chiquito. Sí, porque después, cuando ustedes tengan buenas notas y todos aprueben, ahí nosotros tenemos que ver la forma de celebrar con los cangrejos. Exactamente. ¿Cierto, profesor? Una buena, un jaibazo, un cangregazo. Ay, un mariscal, qué rico, sí. Pero falta un churrasco. O su barros luco, dicen los chiquillos también, po. Buena, sí. Un ayuyón. ¿Conocen los ayuyones, chiquillos? ¿Qué es eso? Es un pan ayuya, pero así entero gigante que se hacen los churrascos. Así un pan, es como un plato, si es que no más grande. Es un pan solo. La Saray también dice. Me compra uno, ¿no? Ya no vamos a comer cangrejo, no, si el cangrejo va de todas maneras, chiquillo, aunque sea con churrasco, cangrejo con costillar, cangrejo con lo que sea, pero va. Su cangrejito. Ya, profesor, estamos pasándonos y estos niñitos van a quedar sin recreo. Así es. Chiquillos, que descansen, que tengan un muy buen día. Nos vemos el día viernes en prevención de riesgos. Recuerden, hoy día hasta las 3 voy a estar recibiendo los trabajos, así que pónganle empeño, chiquillos, por favor. Eso. Un abrazo grande, chiquillos, apretado, cuídense mucho, por favor, y no pierdan esta oportunidad. No pierdan esta oportunidad de una buena nota, sí, súper fácil. Bye, bye. Envíelo. Bye, bye, chiquillos. Chao, profesora. Chao, Chao, profe, que estén bien, cuídense. Chao, Chao, profe. cuídense. Chao, profesor, que esté muy bien. Chao, profesora, que descanse. Chao, chao. Chao, profe.
Chao, chao. Que esté muy bien. Que bien, Chao, chao, chiquillos. Chau, chau.